Buenas tardes a todos los estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase recordando un poco que estamos en la última unidad, que es drenaje en carreteras. Ya hemos visto los conceptos generales, los elementos de drenaje que hemos considerado más importantes. Hemos analizado las cunetas, las contracunetas o zanjas de coronación, las alcantarillas de alivio y nos toca por ver las alcantarillas de cruce, que en realidad son los últimos elementos que vamos a ver de drenaje. Vamos a mencionar a los puentes, pero los puentes son estructuras que para su dimensionamiento lo van a ver en otra materia, pero para la parte hidráulica, o sea, tienen la misma consideración que las alcantarillas de cruce, así que van a estar involucradas ahí en los conceptos generales que van a servir desde la parte hidráulica a los puentes. Entonces vamos a terminar de ver eso y que con eso terminaríamos el avance de la materia para este primer semestre. Bueno, entonces vamos a ir continuando con nuestro avance. Nos quedan las alcantarillas de cruce. Conceptualmente son obras de drenaje que tienen por objeto dar paso rápido al agua que por no poder desviarse en otra forma tenga que cruzar de un lado a otro de la carretera. Cumplen con este objetivo las alcantarillas y los puentes. Entonces, todas las alcantarillas de cruce son obras de drenaje que las colocamos para hacer transitar el escurrimiento de agua que hay ya en cantidades importantes de un extremo a otro de la carretera en sentido transversal. Entonces, son obras muy importantes porque cuidan a la estructura de la carretera. Si no hubieran estas alcantarillas de cruce y siguen existiendo esos cauces de escurrimiento superficial, podría causar deterioros fácilmente en la carretera hasta destruir la carretera. Entonces, por eso mismo, son muy importantes estas alcantarillas de cruce. Las alcantarillas de cruce en general tienen las siguientes partes. Tienen un alero de entrada, un cuerpo de la alcantarilla y un alero de salida. Normalmente, independiente de cuál es el tipo de la alcantarilla de cruce, es un alero de entrada, como se ve en la gráfica, es el cuerpo de la alcantarilla, que en este caso en la gráfica es tubular, pero no siempre es tubular, y el alero de salida. Tanto el alero de entrada como el alero de salida son elementos de la alcantarilla que tienen el objeto de encauzar las aguas que llegan de principio para introducirlas a la alcantarilla y encauzar las aguas que salen de la alcantarilla para que vayan a aguas abajo, ¿no? Esas son las características de los elementos de una alcantarilla de cruce. Existen varios tipos de alcantarillas de cruce en la actualidad. Entre ellas tenemos a las alcantarillas metálicas de
acero corrugado, que una de las fábricas más importantes en Sudamérica y en Norteamérica es la Armco, y por eso a veces se queda el nombre del apellido, el nombre de la fábrica en la forma de nombrarlas a estas alcantarillas. Van a escuchar comúnmente en obra hablar de las chapas ármicas, y eso es que son aceros corrugados de la fábrica Armco, ¿no? Esos son una posibilidad de alcantarillas. Las otras son alcantarillas de concreto, normalmente de concreto reforzado, por la magnitud que tiene en dimensión la alcantarilla, que no son pequeñas, ya son alcantarillas arriba del metro de diámetro. Entonces necesitamos que sean revestidas con otro refuerzo, o que sean reforzadas con acero, ¿no? Normalmente las dos posibilidades, las láminas de acero y el acero corrugado, son los más comunes en usar en alcantarillas de concreto. Luego tenemos en alcantarillas de concreto otras posibilidades que no son circulares, o sea, no son tubos. Son las alcantarillas tipo cajón, que es una estructura cuadricular que la colocamos como cuerpo de alcantarilla, también reforzada con hormigón armado, 3 partes de la alcantarilla, las 2 paredes laterales y la tapa, y normalmente el piso es de alcantarilla de concreto simple, o en algunos casos se podría aceptar hormigón ciclópico. Otra de las posibilidades de alcantarillas son las alcantarillas tipo fibra, que en los últimos años se está construyendo con más expectativa, porque se está fabricando con amplia capacidad de soportar las cargas y minimizar la deficiencia que tenía la fibra en poderse romper o fisurar fácilmente ante una mala colocación del diámetro. Entonces, actualmente hay fibra de ingeniería que está permitiendo ofrecer alcantarillas de cruce y de alivio de diámetros superiores al metro. No son muy usuales en nuestro país, pero sí se los ha usado en algunas ciudades y en algunos proyectos de carreteras. Sí se ha usado ya este tipo de alcantarillas. Entonces nos quedamos con que hay 3 partes de una alcantarilla de cruce: el alero de entrada, el alero de salida y el cuerpo de la alcantarilla. Cuando hablamos de localización de la alcantarilla, o sea, dónde se coloca la alcantarilla, hay 2 posibilidades: una localización normal y una localización esviajada. La localización normal es que la alcantarilla esté perpendicular al eje de la carretera, ¿no? Si este es el sentido de la carretera, perpendicular al eje de la carretera estaría nuestra alcantarilla. Esa alcantarilla,
para que esté perpendicular tendríamos que tener el cauce de la quebrada en ese sentido, ¿no? Si no está por ahí el cauce, entonces tal vez convenga otra posición, pero nos interesa en muchos de los casos una posición de localización normal a 90 grados del eje, ¿no? Ahora, cuando no se puede poner perpendicular a 90 grados, podríamos poner esbiajado, es decir, inclinado en algún ángulo con respecto al eje. Y en ese caso se considera esbiajada. ¿Cuándo se va a colocar eso? Cuando el cauce esté en otra dirección diferente a la del eje, ¿no? Entonces, y no a una dirección a 90 grados. En ese caso, debo colocar la alcantarilla en dirección lineal del cauce. Entonces, para ese caso, se utiliza una localización esbiajada. ¿Cómo hacemos la elección? Si va a ser perpendicular o va a ser esbiajado. Está en el ángulo que forma la perpendicular del eje con el eje de la carretera o el eje de la alcantarilla. Es a este ángulo. Entonces, cuando este ángulo es menor a 5 grados, entonces colocamos en esta posición, que colocamos a la alcantarilla perpendicular al eje de la carretera. Y si este ángulo es mayor a 5 grados, entonces colocamos esbiajada. Es decir, tiene otra dirección el eje de la carretera o el eje de la alcantarilla con respecto al eje de la carretera. Entonces, en ese caso, es esbiajada y está concurrente al eje del cauce. Con la elección de estas, si la diferencia del ángulo es menor a 5 grados, utilizamos localización normal, que es perpendicular al eje de la carretera. Y si es mayor a 5 grados, entonces consideramos una localización esbiajada y está en dirección del esbiaje. Entonces, esos dos casos podemos tener en la localización de la alcantarilla. ¿Qué tipos de alcantarillas tenemos en nuestro medio, en el país, para utilizar las alcantarillas de cruce? No, tenemos, en cuestión de tubulares, tenemos 3 tipos. El tubo de hormigón, que como ven en la diapositiva, sería este tipo de alcantarilla de diámetros de 1 metro o mayores a 1 metro y longitudes también aproximadas del metro. De manera que su operacionalidad de transportar estos sí sea posible en vehículos pesados normalmente y ocupando un buen área de transporte, porque no es conveniente apilar las alcantarillas en el camión, porque esa fricción que tendría entre alcantarillas, entre tubos de alcantarilla longitudinal y transversalmente, podría generar una rotura. Entonces, por eso mismo van a ver
que se traen en camiones, pero no necesariamente tan unidos a los tubos para que no empiecen a romperse o desportillarse, que es muy frecuente. Entonces, en este tipo de hormigón, tubo de hormigón, también tenemos los casos que son con malla de acero corrugada, que es una malla que ya se tienen los fabricantes para poder colocar alrededor del tubo antes del vaciado, y se vacía con esa malla de acero y garantiza la funcionalidad del tubo en cuestión de resistencia, ¿no? Y finalmente tenemos a estos mismos tubos de hormigón, pero con acero corrugado o con acero estructural. Entonces hay unos aceros que están diametralmente colocados y unidos por otros aceros que en conjunto nos den la garantía de soportar todas las cargas que va a tener la alcantarilla. Ese es uno de los tipos de tubos de hormigón que se utilizan en alcantarillas de cruce. Otro tipo de alcantarilla, les decía que son los de acero corrugado, cuyo fabricante principal es Armco, pero no solo es Armco, hay muchos fabricantes ahora en Sudamérica y obviamente sigue también la fábrica Armco, que es la que nos provee con mayor cantidad en el país para proyectos de carreteras. Entonces, este acero corrugado puede ser circular y no circular. Es circular para dimensiones pequeñas, o sea, relativamente las más pequeñas que tiene, que son de 0,80, de 1, de 1,20 y de 1,50. En esos diámetros está compuesto la alcantarilla de acero corrugado por dos piezas. Una pieza superior con sus pernos y una pieza inferior que también tiene sus pernos. Y de esa forma, empernando entre dos placas, damos lugar a una tubería que serviría como alcantarilla de cruce circular. Y otros casos, también con estos mismos elementos de acero corrugado, pueden no ser diametrales, o sea, es decir, no formar con dos piezas un diámetro, sino ser de otro tipo de sección, a veces más ancho, a veces más alto, pero que ha dado lugar a la formación el fabricante. Entonces, tiene chapas de acero corrugado que forman alcantarillas no circulares de diferentes dimensiones. La más grande que tiene la fábrica Arco es tener una alcantarilla de 5 elementos, 2 que forman la base y 3 que forman la parte superior, dando lugar a una sección más parecida a una sección elíptica que a una circular, ¿no? Ese tipo de piezas de acero corrugado han dado lugar a ese tipo de alcantarillas que
funciona mejor para más caudales y es más resistente. Entonces, ese es un segundo grupo de las alcantarillas de acero corrugado. Un tercer grupo son las fibras. En los últimos años, por lo menos unos 10 años ya, que tenemos en existencia fibras para varios elementos. Varios elementos son construidos por fibras. Pero en alcantarillas, en la parte de drenaje, en carreteras, se ha visto en los últimos años que varias fábricas del exterior, no fábricas en nuestro país, han creado alcantarillas de ingeniería, es decir, de mejor calidad de la fibra, y no hay riesgos ni de rotura ni de deformación. Entonces, para esos casos se utilizan las piezas que vengan de fibra, que en algunos casos vienen con tamaños mayores en largo, que sean suficientes para pasar una intersección, o en una carretera para que nos sirva para cruzar de un extremo a otro de la carretera. Entonces, sí existen la posibilidad de tenerlos en nuestra ciudad. Aparte de ellas, tenemos las alcantarillas tipo cajón. Entonces, como se ve en la gráfica, estas alcantarillas cajón tienen una estructura cuadricular de sus lados, de manera que se pueda hacer in situ, no en la obra, sino in situ, y dejar piezas de alcantarillas de cajón para su construcción. Ya en la construcción, estas alcantarillas pueden ser tan grandes como este caso, donde se puso la alcantarilla, una posibilidad de tener cajones. Y en la parte superior tener la superficie de rodadura por donde pasaría la carretera. Entonces, es un tipo de alcantarillas muy utilizada en nuestro país por la garantía estructural y porque es una buena sección. Otro de los tipos de alcantarillas de cruce son las tipo bóveda, que puede ser de mampostería de piedra, como lo hacían hace muchos años. A los puentes eran de mampostería de piedra, o la mampostería en los más modernos se forma ese tipo bóveda con los materiales que uno disponga y en las dimensiones que le permite las normas para este tipo de alcantarillas. Y finalmente tenemos los puentes, que son otro tipo de alcantarillas. Se diferencia por el tamaño de la alcantarilla entre una alcantarilla o un puente. Entonces, cuando la longitud es menor a 7 metros, se considera alcantarilla. Así tenga la forma de un puente. Y si es mayor a 7 metros, considera que ya ha ganado la sección de la alcantarilla y permite el puente dejar pasar todo el escurrimiento superficial de la quebrada o río. Entonces, este tipo de obras es para grandes caudales y grandes secciones por donde viene un río o una quebrada que queremos que no perjudique a la estructura de la carretera. Para ello se pueden hacer puentes que cruzarían
transversalmente al eje del río y a una altura considerable para no tener la posibilidad de tener falta de caudal. Entonces, esos son los tipos de alcantarilla que podríamos utilizar en alcantarillas de cruce. ¿De qué depende la elección? Técnicamente depende de los aspectos técnicos y económicos. Desde el punto de vista técnico, las que dan mayor sección son las que más nos convendrían. En este caso, las que más sección hidráulica tienen son los tipo puente o los tipo bóveda. Mientras los tipo cajón o el tipo de tubería, sus secciones están controladas. No pueden darse el lujo de hacer la alcantarilla sabiendo que tenemos un gran caudal, hacer una alcantarilla tipo cajón o tipo tubería. Entonces, sí son alternativas, pero dependerá mucho de las condiciones del caudal. Los otros dos tipos son para caudales grandes y también como estructura, son estructuras mucho más importantes, mucho más costosas también, pero que satisfacen al tráfico circundante a la carretera, ¿no? Entonces, sí satisfacen las expectativas de los tipos de vehículos que van a pasar por esa alcantarilla o puente. ¿Cómo se hace el dimensionamiento? En dimensionamiento, en realidad, lo que queremos diseñar es la sección hidráulica de la alcantarilla, ¿no? Para eso hay muchos métodos para el cálculo de secciones en carreteras para las alcantarillas. Vamos a agarrar el análisis de estos 5 grupos, porque son diferentes el principio y diferente la utilización de la sección para la alcantarilla. Por ello, tenemos el método por comparación, el método Talbot, el método de sección y pendiente, el método de precipitación y el método racional. Para el método por comparación, este método se basa en alcantarillas ya construidas sobre el mismo cauce del río o quebrada, cuyas dimensiones pueden ser copiadas para alcantarillas aguas abajo. Entonces, en algunos casos, algunas carreteras, si no tenemos la información y no hemos hecho el estudio hidrológico para el dimensionamiento de la alcantarilla, entonces es posible utilizar este método por comparación. Es decir, si tenemos un punto de alcantarilla necesaria en este punto y es el kilómetro 15, por ejemplo, 15 más 00, entonces puedo tener una alcantarilla ya construida, aguas abajo o aguas arriba, a una distancia, por decir algo, a una distancia de 1,5 kilómetros. Entonces, en ese 1,5 kilómetros, no va a cambiar las condiciones climatológicas de la zona, no va a cambiar las condiciones del tipo de alcantarilla que se piensa poner, y solo nos interesa si se puede utilizar la sección que se ve en una alcantarilla
de aguas arriba y hacer en forma simultánea la construcción de esa alcantarilla con las dimensiones de la alcantarilla ya construida, con una sección similar, pensando en que esa sección va a ser suficiente para el comportamiento de la nueva alcantarilla. Esa es una posibilidad que no tiene cálculos, pero tiene que tener un muy buen criterio para asegurar a la gobernación de la reposición de una alcantarilla y no haya la necesidad de cortar el tráfico. Un segundo método es el método de Talbot. El método de Talbot nace aproximadamente hace muchos años, hace unos 30, 40 años, que ya había el método Talbot y se recomienda este método cuando no se tiene información topográfica para el proyecto en el caso de las alcantarillas. Entonces, si no tenemos los datos, ¿cómo diseñamos? Entonces, Talbot, bajo sus investigaciones, establece una fórmula para hallar el área hidráulica necesaria. Esa área hidráulica necesaria está dada por la relación 0,183 por C, que sería un coeficiente de Talbot, y por B sobre, o raíz cuarta de área de influencia elevado al cubo. Entonces aquí el área de influencia lo podemos determinar por la topografía o por las inspecciones visuales. C es un valor que debemos sacar de tablas y teniendo esos dos valores ya podemos calcular el área necesaria para poner una sección de una tubería, un cajón o un puente, ¿no? Entonces, para ello, esta área hidráulica lo podría poner en parámetros de las dimensiones de la alcantarilla. Si es circular, poner en función al diámetro. Si es rectangular o de otra forma, tener cuidado de tener la información necesaria para calcular esa área hidráulica. Y con esos datos de el área de aporte, la superficie de aporte, el coeficiente que es el coeficiente de Talbot y el coeficiente que debemos usar, podemos calcular el área hidráulica. Y con el área hidráulica podemos ir a la ecuación de Manning si quieren, y en la ecuación de Manning determinamos cuál es la sección que va a satisfacer esas condiciones del método. Otro método es el método de sección y pendiente. El método de sección y pendiente nos permite determinar una sección transversal en una quebrado río, ¿no? A partir de las huellas dejadas por las aguas máximas, que normalmente siempre lo tienen los ríos y quebradas, y puedan determinar desde qué lugar, hasta qué lugar llega el escurrimiento de la precipitación cuando tiene crecidas. Entonces va a ser útil la huella de las aguas máximas. Y finalmente tenemos el método de la precipitación. El método de precipitación es similar al método racional, porque C por I por A y un coeficiente que está en función de las características del
de unidad que tienen estos parámetros. Pero además existe el parámetro S y el parámetro A como elementos nuevos que se introducen a esta ecuación. ¿En qué consiste el método? En determinar el caudal a partir de una ecuación racional, donde tenemos el coeficiente de escorrentía, que es C, la intensidad de precipitación en la zona en centímetros hora, y el área a drenar en hectáreas. Bajo esa ecuación determinamos el caudal, y cuando tengamos el caudal vamos a Manning para obtener su criterio respecto a estos métodos. Con eso habríamos terminado nuestras alcantarillas de cruce, que como verán hay diferentes tipos y diferentes métodos, pero todos tienen la intención de calcular la sección de la alcantarilla, suficiente para el caudal que va a traspasar por esa alcantarilla. Entonces, cualquier método es válido si tenemos la información confiable. Este método racional, por ejemplo, tenemos que tener confiabilidad en esta intensidad de precipitación, que tengamos que tener datos de precipitación para determinar una precipitación máxima diaria con la cual podríamos calcular el caudal. Este área de aporte requiere probablemente un levantamiento topográfico para obtener la información, ¿no? Entonces, todo depende de cuánta información tenemos, ¿no? Para todos los casos se necesita información. Y cuanto más difícil sea la ecuación, más difícil de encontrar los valores de cálculo. Cualquiera sea el método que permita calcular el caudal, vamos a Manning y siempre vamos a utilizar Manning para calcular el área hidráulica, y en función al área hidráulica, si es circular obtendremos el diámetro, y si es dimensiones de una alcantarilla rectangular obtendremos su base y su altura. Cualquiera de los casos sí podemos resolver con esta ecuación de Manning, donde además vamos a tener la pendiente de la alcantarilla, que normalmente utilizamos una pendiente de alcantarilla autolimpiante, que es el 2%, ¿no? Y esos serían los métodos de las alcantarillas de cruce. Tenemos varias opciones y varios cálculos a hacer en una carretera cuando aparecen varias quebradas o ríos, ¿no? No sé si hay alguna aclaración o alguna pregunta respecto a esta última parte, con lo cual terminaríamos esta unidad de drenaje en carreteras. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. No he escuchado bien para elegir el área de nuestra alcantarilla. Vamos a usar la ecuación de Manning, dijo. Para hallar el área de la sección hidráulica de la alcantarilla, sí, ¿no? Sí. Sea tubular, esto que pongo en color rojo sería el área hidráulica, y obtenido el área hidráulica, esto lo puedo poner en unidades de un tubo de diámetro, o una sección rectangular, una sección de bóveda
cualesquiera sea, voy a hallar los elementos de la sección de la alcantarilla bajo esta ecuación, donde ya conozco el caudal y mi incógnita es la sección hidráulica. La sección da en metros cuadrados, ¿no, ingeniero? Sí, Ya, gracias. en metros cuadrados.